Bueno, vamos a hacer un resumen de toda la materia de Derecho Internacional Público. Voy a arrancar a hacer esto de resumir materias enteras lo más resumido posible y en la menor cantidad de videos posibles. Arrancando por esta que es la que tengo que repasar. Derecho Internacional Público. El concepto. El derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los sujetos de derecho internacional. Vamos a estar repitiendo de nuevo esta frase, este concepto, a medida que vayamos analizando cada una de las partes de este concepto, ¿sí? El conjunto de normas jurídicas a nivel internacional, qué son las relaciones entre los sujetos de derecho internacional y cuáles son esos sujetos de derecho internacional público. Bien. Dicho esto, lo primero que tenemos que saber es que en el derecho internacional, al igual que en el derecho interno, si en nuestro derecho nacional, hay distintos poderes. Está dividido en tres poderes, igual podríamos dividirlo en tres poderes, al igual que en el sistema nacional. Empezando por el poder legislativo, vamos a recordar que en la Argentina el poder legislativo es el dictado de normas a través del Congreso y que estas normas son de carácter obligatorio. Bueno, en derecho internacional público lo que vamos a encontrar es un sistema de coordinación entre los sujetos jurídicamente iguales, que es decir que no hay uno que sea más importante que el otro, todos son iguales entre sí, y que estos sujetos de derecho son los destinatarios de esas normas, o sea, estamos creando normas como sujetos de derecho internacional que vamos a ser los mismos destinatarios, ¿no? Si decimos, bueno, somos un sujeto de derecho internacional, que vendría a ser, entre otros, un Estado, por ejemplo. Entonces, no hay un congreso internacional porque las normas no son de carácter obligatorio. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Las normas son en carácter de recomendación. Siguiendo con lo que es el poder ejecutivo a nivel del derecho internacional público, si retomamos que es en la Argentina es unipersonal, está la administración pública, el monopolio de la fuerza pública, el poder de policía regulatorio y la potestad de hacer cumplir las normas, nos encontramos con algo totalmente diferente en lo que es el derecho internacional público, ya que en este ámbito es el Consejo de Seguridad el que tiene que autorizar el uso de la fuerza. Y no se puede equiparar al Consejo Internacional de Seguridad con un poder ejecutivo internacional, ya que solo se puede autorizar el uso de la fuerza en tres supuestos, que son el mantener o restablecer la paz, mantener o restablecer la seguridad internacional y la legítima defensa. Que vamos a ver que estos también tienen sus requisitos, no es que digo que es por esto y lo uso, no, tienen requisitos específicos para poder autorizar el uso de la fuerza dentro del marco de uno de estos tres supuestos. Por último tenemos el poder judicial. En la Argentina, recordemos que tenemos los jueces en las distintas instancias que forman parte de un sistema judicial y que estos jueces están vinculados por el sistema piramidal jerárquico, ¿sí? Donde tenemos más arriba la Corte Suprema, más abajo los jueces de paz, jueces de instancia. Ahora bien, en Derecho Internacional Público nos vamos a encontrar que en los últimos 50 años se han creado muchos tribunales internacionales. Pero que no se pueden apelar las sentencias, que el derecho internacional, la jurisdicción es voluntaria, si uno tiene que autorizar, ¿sí? O asumir esa jurisdicción para que pueda ser juzgado ante el tribunal internacional. Yo tengo que admitir como país la jurisdicción, aceptarla o autorizarla para poder ser juzgado en un futuro ante ese tribunal internacional. Pero una vez que la acepté ya no la puedo revocar,
¿sí? Una vez que la acepté y está en curso, ya está, ya la acepté. Se puede revocar, pero no puedo estar, me están juzgando, entonces ahora no la acepto. No, habría todo un proceso para poder hacerlo. Y bueno, para que la violación a las normas internacionales, la violación a las normas internacionales hace que incurras en responsabilidad internacional, que más adelante vamos a ver lo que es la responsabilidad internacional también. Todo esto a modo de introducción, de tener separados los que son los poderes a nivel internacional para poder de ahí empezar a ver lo que es. Bueno, como dijimos al principio, en lo que es el concepto de derecho internacional, tenemos la relación entre los sujetos de derecho internacional o los entes de derecho internacional. Para determinar qué tipos de entes pueden gestionar derechos y exigir obligaciones, tenemos la teoría de los sujetos de derecho, que son distintos a los actores en el ámbito internacional. Y vamos a encontrarnos con que el Estado es el sujeto originario del derecho internacional público, que ya lo había dicho, adelantado en algún momento, pero bueno, ahora tenemos que en el año 1948, durante el fin de la guerra de los 30 años, llega la paz en Westfalia, y en esta época en la que veníamos del feudalismo, de los estados feudales, las monarquías, se empieza a consolidar este concepto de estados-nación y se da origen de todo lo que es el derecho internacional público, que es de origen europeo y cristiano y que nace en este punto, justamente en este punto de la paz en Westfalia. Bueno, enumeremos un poco lo que son los sujetos de derecho internacional público, empezando por el primero de todos que dijimos, que es el Estado. Vamos a retomar algo que, bueno, todos sabemos de teoría del Estado, que es lo que tiene que tener, ¿sí?, para ser Estado. Esto que todos aprendimos en el colegio y después lo volvimos a ver en teoría del Estado, está en la Convención de Montevideo de 1933 sobre derechos y deberes de los estados y enuncia 4 elementos del Estado. El primero, la población. Que posea una población permanente, que residan de manera permanente en ese territorio. El territorio significa que exista una porción del planeta reconocido como propio de ese Estado. El gobierno, que el derecho internacional no exige que el gobierno cumpla determinados requisitos, pero sí que tenga un control efectivo, es decir, que tenga un control de hecho sobre el territorio para asegurar el control por parte del Estado. Y no exige ningún tipo de gobierno en particular. Y por último, el cuarto requisito es la capacidad de mantener relaciones internacionales, que es un requisito incluido en la Convención de Montevideo y refiere a la capacidad jurídica de manejar las relaciones internacionales con otros estados, que es un efecto fundamental de la independencia. O sea, si yo como Estado no puedo mantener relaciones internacionales con otro Estado, entonces no soy independiente. Entonces, para lo que es la Convención de Montevideo, no soy un Estado. Bueno, si se dan estos 4 elementos, entonces hay un Estado. Y el reconocimiento de un Estado es algo meramente declarativo. O sea, no es que si no me reconocen como Estado, no soy un Estado. Bueno, puede ser que sea un Estado y no se esté reconociendo como tal. No, nunca me han dado ningún ejemplo, pero se supone que el supuesto existe. Y si poseo estos 4 elementos,
entonces es un Estado para el derecho internacional público. El segundo sujeto de derecho internacional público son las organizaciones internacionales. Hay un fallo de reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, en el que la Corte, en opinión consultiva, dice que las Naciones Unidas son un sujeto de derecho internacional, lo que hoy se traslada a las demás organizaciones internacionales. Para que sea una organización internacional, debe cumplir los siguientes requisitos, que son estar compuesta por estados u otros organismos de derecho internacional y que haya sido creada a partir de un instrumento de derecho internacional público, es decir, un tratado, un protocolo, una convención o el nombre que sea. El tercer sujeto de derecho internacional público es el individuo, que es conferido sujeto de derecho internacional por los tratados que confieren derechos directamente a los individuos o personas físicas. El cuarto sujeto de derecho internacional público son los grupos beligerantes, que estos son cuando se los reconoce como sujetos de derecho y tienen las obligaciones y derechos como tal. Y el quinto sujeto de derecho internacional público es el Movimiento de Liberación Nacional. Estos movimientos tienen este carácter de sujeto de derecho internacional únicamente mientras dura este proceso o este movimiento de liberación nacional. Una vez que termina, ¿sí? Se adquiere la libertad del país. Luego de estos 5 sujetos de derecho internacional público, tenemos además los sui generis, que son sujetos únicos en su especie. Estos son 3. El primero es la Santa Sede, es decir, el Vaticano, que tiene 2 derechos fundamentales. El primero es el Jus Tractatus. Sí, chicos, es latín porque es derecho. ¿Qué significa? Que tiene la facultad o el derecho de realizar tratados con otros sujetos de derecho internacional. Y el segundo es el Jus Taxationis. Malísimo para pronunciarlo, lo sé. Que es que gozan de los privilegios y derechos diplomáticos. El segundo sui generis es la Cruz Roja o el Comité Internacional de la Cruz Roja, que en este caso se les confiere el derecho de intervenir en los conflictos para dar atención médica a los prisioneros de guerra. Y el tercero es la Orden de Malta. Esta institución tiene las características de una entidad soberana, mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 estados y con la Unión Europea, y mantiene un observador permanente en Naciones Unidas. Tiene su propio ordenamiento jurídico y emite además sus propios sellos, pasaportes y matrículas. Bueno. Ahora pasamos a lo que son las fuentes de derecho internacional público. Las fuentes son, vamos a sintetizarlo y después subiré un video aparte detallando más las fuentes, porque si no se haría demasiado extenso, porque es un tema demasiado extenso, así que voy a hacer un video aparte solo para fuentes. Lo único que voy a hacer ahora es un resumen. Fuentes, tenemos fuentes materiales, fuentes formales. Dentro de las materiales tenemos aquellas causas políticas, económicas o sociales que motivan la adopción de normas. Un ejemplo de esto es la Convención contra los Genocidios, cuya fuente material es la Segunda Guerra Mundial y la persecución a los judíos. Lo que son fuentes formales las vamos a encontrar divididas en 2. Tenemos el sentido estricto, que es los procedimientos a través de los cuales se adoptan o se crean normas obligatorias de derecho internacional, y el sentido amplio, que no sirven
para verificar o comprobar la existencia de la norma de fuente formal. Nos sirven. Nos sirven como una fuente verificadora. Y bueno, las fuentes formales están enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 38.1 nos dice que tenemos como fuentes formales la Convención Internacional o los tratados, la costumbre internacional, los principios generales de derecho y como fuentes auxiliares la doctrina y la jurisprudencia. Y el artículo 38.2 vamos a encontrar ex aequo y et bora. Bueno. Siguiente tema son tratados internacionales. Este es un tema que se toca muchísimo en muchas materias, en derechos humanos, en constitucional. Entonces, creo que hacerlo demasiado extenso sería vano, así que vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué es un tratado internacional? Los tratados internacionales son una fuente de derecho internacional según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tienen una clasificación bastante amplia según el número de intervinientes, según el ámbito de aplicación, según el criterio para incorporación de terceros, según la forma de celebración, según forma de fomentación, según su tipo. En otro video decimos bien cuáles son cada uno. No olvidemos el Big Three, que es quienes tienen poder de obligar al Estado frente a otros. Son el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el canciller. No olviden la celebración de los tratados en buena y debida forma. Para esto tenemos pasos, ¿sí? Negociación, adopción del texto, autentificación del texto, manifestación de consentimiento. Recuerden que en la Argentina ahí tenemos entre el 3 y el 4 que el Congreso lo apruebe. Y ahí entra la entrada en vigor. ¿Cuándo entra en vigor un tratado? Cuando el tratado lo diga. Siempre los tratados te dicen cuándo entra en vigor. Y ahí tenemos una entrada en vigor general para todos los estados que hayan sido contratantes al momento de la entrada en vigor estipulada por el propio tratado y la entrada en vigor particular, que es para los estados que se adhieren posteriormente a la entrada en vigor dispuesta por el tratado. Pasamos a otro tema que es equidad. Tenemos tres tipos de equidad: equidad secundum legem, que en la aplicación de las normas de casos concretos se utiliza para completar esos derechos y para completar normas vigentes. Se puede observar su aplicación en derecho internacional. Equidad preta legem, que es cuando hay una laguna de derecho y se utiliza para rellenar esa laguna. Y equidad contra legem, que es contraria a las normas vigentes. Esta posibilidad de aplicación, según el artículo 38.2, 38 segundo párrafo, dice que la facultad de la Corte de resolver ex aequo et bono, es decir, según equidad, y las partes del conflicto lo tienen que aceptar, aunque aún no ha pasado, pero es una facultad posible de utilizar. Es decir, la Corte puede decir, ok, vos no aceptaste este tratado, pero por equidad tenés que aceptarlo. Te obliga a cumplir, en realidad te obliga a cumplir una norma de un tratado que no aceptaste como Estado. Puede hacerlo en un caso muy particular, pero hasta el momento jamás ha sucedido. Y bueno, ahí pasamos a lo que es actos unilaterales, que hay un debate ahí si son o no son fuente de derecho internacional. Para algunos actores sí lo es, para otros no es fuente de derecho internacional, pero sí puede ser fuente de obligaciones. Bueno, ahí tenemos algunos fallos y bueno, doctrina que se va a contraponer unas contra otras.
Pero bueno, lo importante de todo esto es que las resoluciones de la Asamblea General no pueden ser consideradas fuente porque tienen carácter recomendatorio, no obligatorio. Pasando a algunos principios, tenemos principio pacta sunt servanda. Lo deben haber escuchado un montón porque si están viendo Internacional Público pasaron todas las blancas y bueno, ya saben lo que es este principio, que significa que los pactos fueron hechos para cumplirse. Bueno, aplica a todo, incluyendo el derecho internacional público en el que los tratados fueron hechos para cumplirse. Tienen carácter obligatorio y esto está en el artículo 26 de la Convención de Viena. Y también, por supuesto, en la costumbre internacional. Que recordemos que la costumbre internacional no está escrita en ningún lado, es una costumbre, pero puede referenciarse. Y bueno, el artículo 27 de la Convención de Viena nos marca que el Estado no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Ni siquiera podríamos invocar nuestra Constitución Nacional. Siguiente principio de irretroactividad. Los tratados rigen para el futuro, salvo que el tratado especifique lo contrario, igual que la ley penal. Y en principio los tratados rigen para todo el territorio nacional. O sea, yo acepto un tratado y va a regir en todo mi territorio. No es que acepte el tratado a nivel como nación y, no, Córdoba no lo acepta. Bueno, en nuestro país tenemos ese problema de que las provincias se creen mini estados, se piensan que somos norteamericanos y bueno, hacen lo que quieren, pero es culpa de la división federal. Así que bueno, en cualquier momento, no sé, se nos independiza Tucumán. Boludez que dije. Bueno, métodos de interpretación. Tenemos método textual o exegénico. Chicos, recuerden que yo no soy profesora. Me encantaría hacerlo algún día y por eso hago esto. Practico mucho porque sé que para poder ser ayudante hay que rendir un examen dando una clase. Entonces, practico así porque me gustaría darlo el año que viene. Díganme si doy bien clases. Me gustaría saberlo, si les sirve de algo lo que hago. Bueno, decía, métodos de interpretación. Método textual o exegético. Pone énfasis en lo que dice el tratado textualmente, es decir, en el texto. O sea, es más difícil de decir exegético que de recordar lo que significa. Así que básicamente recuerden método textual y fue. Método histórico, bueno, histórico es obvio, trata de determinar cuál fue la intención original de los que hicieron el tratado. O sea, históricamente, ¿en qué estaban pensando estos tipos? Pregunta que me hago cada vez que leo el preámbulo de nuestra Constitución. Para todos los que quieran habitar el suelo argentino, ay, ¿qué estaban pensando? Artículo 32 de la Convención de Viena. Métodos alternativos. Aclarar el significado del sentido del texto cuando se requiere confirmar la interpretación de los métodos principales o cuando la aplicación de los métodos auxiliares dejan del significado ambiguo u oscuro. Y bueno, para esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo adivino qué quisieron decir los que hicieron el tratado? Bueno, estos tipos ya se murieron hace muchos años, no les puedo preguntar. ¿Qué hago? Bueno, en los trabajos preparatorios se dejan constancias escritas de qué era lo que se pretendía hacer con ese tratado, qué se pretendía lograr, cuál era el plan a futuro. Muchas veces esto se deja por escrito, a veces no, es una porquería porque no sabemos qué carajo quisieron decir, pero cuando lo hacen tenemos ahí una constancia de, bueno, iban por ahí, iban por acá, a ver, este era el camino. Bueno, entonces quisieron decir esto, muy probablemente. Como todos saben, en los tratados existen reservas. ¿Qué es una reserva? Bueno, según la Convención de Viena, la reserva es una declaración
unilateral de un Estado al firmar o ratificar un tratado. Es un medio que utiliza el Estado para pretender excluir o modificar la aplicación de cierta norma de ese tratado. Ahora, ¿cuándo no se pueden hacer reservas? 1, cuando estén prohibidas. 2, cuando solo se pueden hacer ciertas reservas permitidas por el tratado y el Estado quiere hacer otra. Y 3, cuando la reserva se opone al objeto y el fin del tratado. O sea, si un tratado que me dice que no, prohibición del uso de, no sé, de pruebas químicas sobre el Río de la Plata. Ok, y Argentina dice, todo bien, pero hago una reserva en cuanto a pruebas con amoníaco. No, o sea, prohibición de pruebas químicas. Va contra el objeto y fin del tratado. O sea, esto es un supuesto, ¿no? Que se me acaba de ocurrir siendo las 2:30 de la mañana. Es un poquito flashero. La reserva debe hacerse al momento de la firma o de la ratificación, salvo que el tratado acepte lo contrario. Hay tratados que aceptan que se hagan reservas a posteriori, pero por regla general uno tiene que hacerlo al momento de la firma, no firmo el tratado y después se me ocurre hacerte una reserva. No, ya lo firmaste, báncatela. En cuanto a la aceptación, puede ser expresa, tácita o implícita. La expresa, tengo que enviar por escrito la aceptación de la reserva de ese otro Estado. En la tácita, el Estado ratifica un tratado y hace una reserva. Y los otros Estados, pasados 12 meses, no hacen ninguna objeción. Entonces, tácitamente están aceptando esa reserva que hizo el otro Estado. En la implícita, cuando un Estado ratifica un tratado que otros Estados han hecho alguna reserva antes que yo me una a cierto tratado, no sé, Uruguay, Paraguay y Brasil ya estaban en ese tratado, ya lo habían firmado y habían hecho reservas. Yo me anexo como Argentina y no objeto esas reservas. Bueno, entonces implícitamente las acepté. Después tenemos la objeción de las reservas. Yo puedo objetar, o sea, yo no, chicos, o sea, digo yo, pero digo como si fuera un Estado, ¿no? Yo Estado objeto una reserva que hizo otro Estado. Esta objeción puede ser simple o manifiestamente inequívoca. La simple, cuando frente a una reserva de un Estado realizo una objeción simple y el tratado va a entrar en vigor entre esos dos Estados, ¿sí? Entre el que hizo la reserva y el objetor. Hay 10 Estados, uno ingresó, ¿sí? O sea, el 10º ingresa, hace una reserva y uno de los otros 9 Estados objeta. Los otros 8 lo aceptaron. Ese objetor, entre el objetor y el que hizo la reserva, ahí no va a entrar en vigor esa norma sobre la cual se hizo la reserva. Sí, el tratado, todo el resto del tratado entra en vigor, pero esa norma no se va a aplicar en las relaciones entre esos dos Estados. Manifiestamente inequívoca, sin embargo, es una objeción en la cual el tratado directamente no entra en vigor entre el Estado reservante y el Estado objetante. Es decir, hay 10 Estados, el 10º cuando entra hace una reserva y uno de los otros 9 dice, yo hago una objeción manifiestamente inequívoca. O sea, esta reserva no la acepto de ninguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre esos dos Estados no rige ese tratado. Pero en las relaciones entre cualquiera de esos dos y cualquiera de los otros 9 o 8, sí. ¿Por qué? Porque son ratificantes del tratado, pero entre ellos, ¿sí? Hay una diferencia
de pensamiento que uno objetó. Bueno. Otros principios, principio de relatividad de los tratados multilaterales. Relatividad de los tratados. Entre las distintas partes de un tratado multilateral puede aplicarse de distinta manera según las relaciones entre las distintas partes. Es lo que explicaba recién, ¿sí? Entre el objetor y el reservante va a haber un tipo de relación, pero entre ese objetor y otro, entre el reservante y otro, va a haber otro tipo de relaciones. Entonces, hay relatividad entre los tratados multilaterales. Bueno, la aplicación de los tratados en el tiempo, cuando hay un tratado nuevo sobre los mismos temas y hay una compatibilidad, se aplica el nuevo, eso es ley posterior. O sea, siempre aplicamos los principios básicos. Lex posteriore, lex superiori y todo eso. Bueno. Terceros estados. Artículo 34, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Cuando son 3 sujetos y 2 son parte del tratado y uno no, se puede hacer un tratado colateral con ese tercero para que se obligue a cosas específicas dispuestas en ese tratado. Dos requisitos, artículo 35, Convención de Viena. 1, que 2 o más estados se pongan de acuerdo en obligar a un tercero y que ese otro acepte la obligación. Enmienda y modificación, convenir con otro estado la modificación de un tratado, artículo 41 de la Convención de Viena, enmienda, bueno, artículo 39 y 40. Después vienen nulidades, chicos, eso es larguísimo, lo vamos a saltar. Después, cuando hacemos algo de tratados, el video de tratados lo explico bien. Terminación y suspensión de los tratados también es muy largo y se nos va al carajo el video. Así que después hago uno específico de nulidades porque encima es largo, nulidades. Bueno, pasamos a Organización de las Naciones Unidas. Asambleas de las Naciones Unidas. Sujeto internacional, Organización Internacional desde 1945. Y esto tiene un antecedente histórico. No muchos saben que antes de las Naciones Unidas hubo, ¿sí? Al final de la Primera Guerra, en 1919, una Sociedad de las Naciones. Esta es la primera sociedad no gubernamental que tiene un foro político que se crea para fomentar la paz y la cooperación internacional. Es la antesala a lo que es hoy en día la ONU. Fue establecida que por 3 meses los estados debían intentar resolver sus conflictos pacíficamente y luego podían ir a la guerra. O sea, hoy en día tenemos la prohibición del uso de la fuerza, gracias a Dios, y bastante poco funciona porque pensemos que tenemos los 5 países fijos del Consejo de Seguridad, que si está uno involucrado, tipo, no, como que queda atado de pies y manos el Consejo de Seguridad. Pero bueno, dentro de todo funciona bien. Y bueno, lo que decíamos es que esta sociedad de las naciones fracasa, porque obviamente yo espero 3 meses intentando resolver los conflictos pacíficamente y después vamos a las bombas. Así que no funcionó. De hecho, Segunda Guerra. La Carta de las Naciones Unidas. Este tratado internacional está dentro del artículo 38, inciso A del Estatuto, y la Corte de las Naciones Unidas tiene una prelación ante otros tratados. Es decir, tiene una superioridad dada por el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, o sea, se lo autodieron, que dispone la prelación de algunos tratados sobre otros, lo que lleva a que se asemeje a una constitución internacional. Sí, hay muchos que asemejan la Carta a una constitución internacional. ¿Por qué? Porque está como por arriba del resto.
Es como hay una disputa entre dos tratados, desempata la carta. Así que bueno, ahí hay que estar atentos y recomiendo leer resoluciones 731 y 748. Tenemos caso Lookerby y bueno, es productivo leerlo. Reforma y revisión de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ahí vayan artículo 108, artículo 109, no se los voy a leer porque es tal cual lo que dice el artículo, no hay mucha más vuelta que darle. Siempre hablando de los artículos de la Carta, ¿no? Bueno. Pasando a, después de que lean la carta, vamos cerrando todo esto con bueno, tiene órganos, está el Consejo de Seguridad. Los órganos de las Naciones Unidas se establecen como una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. Y bueno, como veníamos diciendo, todo acuerdo a las disposiciones de la Carta. Y bueno, el Consejo de Seguridad, vamos a algo que interesa mucho. Lo que es el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, acá está lo que yo decía de que tiene 5 miembros permanentes, ¿sí? Cada miembro tiene un voto, ¿sí? Cada uno de estos 15 miembros tiene un voto de acuerdo con la Carta. Todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Es decir, lo que dice el Consejo de Seguridad se tiene que cumplir. Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos, puede imponer sanciones económicas, autorizar el uso de la fuerza, que ya dijimos en casos muy particulares, que ahora los vamos a decir. Y todo esto para hacer cumplir sus mandatos. Es decir, tiene una capacidad sancionatoria, digámoslo así. Según el artículo 23, el Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros. Bien, pero tenemos los 5 miembros permanentes. A ver, los 5 miembros permanentes son esos que son inamovibles, los otros son elegidos cada 2 años. Y estos 5 miembros permanentes, ¿cuáles son? Ya lo deben saber desde el secundario, pero los repetimos. Francia, Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Rusia. Y bueno, China me faltó, gente, me faltó China. Perdón, señor, China. Dije 2 veces el mismo país. Bueno, eso es lo que lleva a lo que yo decía de que a veces están atados de pies y manos y tenemos que ver qué hacemos. Hay un plan de contingencia cuando pasan estas cosas en las que, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos quedan de bandos opuestos o que están involucrados dentro de los conflictos. O sea, más que nada eso, ¿no? Cuando están involucrados en el conflicto. Tenemos un problema. Bueno, hay un plan de contingencia para eso. Léanlo si quieren. No hace el caso de lo que estamos resumiendo.
Vamos a lo que es Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, que está en los Países Bajos, y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. O sea, consultivas. Vuelvo a lo mismo. Lo único obligatorio es lo que dice el Consejo de Seguridad. Corte Internacional de Justicia, sus 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumplen mandatos de 9 años. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Bueno, vamos al siguiente tema, que es el proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Larguísimo el nombre del tema, lo sé, pero ya creo que es uno de los últimos, si no es el último. Todo hecho internacionalmente ilícito genera responsabilidad del Estado. Bueno, este proyecto de artículos se rige por el derecho internacional y tenemos normas primarias y secundarias, donde en las normas primarias surgen las obligaciones de los estados. Hay que ver si el estado violó esa norma para saber si hay un hecho internacionalmente ilícito, y dentro de las normas secundarias vamos a ver que están las que van a aplicar una vez que ya hay un hecho internacionalmente ilícito y cuando ya hay responsabilidad del Estado, que es este proyecto de artículos. Todos tenemos elementos de responsabilidad que están en el artículo 2 del proyecto de artículos, y tenemos el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Dentro de los objetivos tenemos que nos permite atribuirle una responsabilidad al Estado y la norma que lo expresa. Y en los subjetivos, una posible atribución de responsabilidad al Estado basada en 7 supuestos de atribución de responsabilidad al Estado, que son, primero, directamente ejercido por un órgano público, representante del Estado, funcionario público o agente estatal. Acá tenemos el caso Legrand. El caso Legrand eran 2 hermanos alemanes que llevaban a cabo un asalto en un banco de Arizona, Estados Unidos, y hay un fallecido, es decir, matan a una persona durante el asalto que cometen y son condenados a muerte. Los Estados Unidos ejecuta a uno de los hermanos mientras se encontraba el caso en tratativa internacional, lo que lleva a responsabilidad del Estado, responsabilidad internacional para con Alemania, porque le mató a un nacional mientras estaba discutiendo el caso. Esto hizo que Estados Unidos sea penado por la Corte Internacional de Justicia y tuvo que impulsar una reforma en todo Estados Unidos para evitar que vuelva a suceder esto, ya que no le dieron la posibilidad a los hermanos Legrand de ser juzgados en su país, de ser trasladados a su país a cumplir condena. Bueno, que el acto no sea cometido por una persona perteneciente a un órgano representante del Estado, pero sea cometido por una persona que está ejerciendo funciones públicas. Este segundo supuesto es una conducta típicamente pública. De salud, de educación, no entran porque pueden ser privadas. Tiene que sí o sí ser una conducta que es típicamente pública. 3. Tercer supuesto, que el acto o la omisión sea cometido por órganos de un Estado puesto a disposición de otro Estado.
Ejemplo es caso Chevron. El señor Chevron era un cónsul del Reino Unido puesto a disposición y actuando como cónsul francés y extravía una documentación correspondiente para funciones del cónsul francés y la responsabilidad es atribuida a Francia. Cuarto supuesto, que el acto sea cometido por una persona o grupo de personas que su práctica sea ejercida de hecho en función del Estado. El Estado debe tener control sobre esas actividades. Quinto supuesto, que el acto que sea cometido sea por un particular que ejerce funciones públicas de hecho en ausencia de autoridades oficiales. Sexto supuesto, comportamiento que el Estado acepta o reconoce como propio. Ejemplo, Irán. En medio de la revolución toma un consulado estadounidense con rehenes. Irán defiende a esas personas que tomaron la embajada tomando el hecho como propio. Por tanto, Irán tiene responsabilidad internacional, es decir, el Estado iraní no fue quien tomó la embajada estadounidense con rehenes, pero apoya o digamos que da su apoyo posteriormente a quienes hicieron esa toma de rehenes en la embajada estadounidense. Por tanto, el Estado iraní tiene responsabilidad internacional, porque se lo atribuyó como propio, o sea. Y bueno, por último, el séptimo supuesto es el movimiento insurreccional o de otra índole. Y tenemos, bueno, las causales que excluyen la ilicitud dentro del artículo 25, que es el estado de necesidad y el Estado decide voluntariamente. Tenemos el peligro extremo dentro del artículo 24, que es, por ejemplo, para salvar la vida de una persona, debo aterrizar en el suelo de otro estado. Entonces, hay cierta opción por parte del Estado de decir, bueno, aterrizo o no aterrizo en este estado extranjero. Y tenemos fuerza mayor, artículo 23, que es cuando no hay voluntad del Estado, o sea, sí o sí tengo que hacerlo. Tenemos contramedidas, artículo 22, carácter temporario, no pueden incluir el uso de la fuerza armada. Tenemos como requisito la proporcionalidad, las condiciones del recurso de contramedidas y las contramedidas no pueden violar derechos humanos, normas imperativas de derecho internacional. El quinto sería la legítima defensa, que es cuando repelo un ataque armado con otro ataque armado. Ojo ahí, porque hay ciertos requisitos. Tiene que haber necesidad, proporcionalidad e inmediatez. Para que un Estado pueda invocar la legítima defensa, por ejemplo, Estado A, ¿sí? Estado A lanza un misil al Estado B. El Estado B recibe el misilazo inmediatamente o en un plazo razonable de inmediatez, manda un misilazo al Estado A. Es legítima defensa y la medida es proporcional. Ahora, Estado A manda un autobomba a una plaza desértica del Estado B. Un día, domingo, 4 de la tarde, que no había nadie. No causa más que daño, no sé, patrimonial, ponele, material. Pero el Estado B, enojado, lanza una bomba atómica al Estado A. Bueno, no hay proporcionalidad. Otro supuesto, que haya proporcionalidad, el de los misiles, pero que el misil que le lanzó el Estado B en represalia fue como 3 meses después. Tiene sentido, tiene que ser inmediato. Y otra cosa es que para que esa legítima defensa sea tomada como aceptada, como válida, tiene que, además de ser inmediato, inmediatamente avisar
al Consejo de Seguridad que me defendí, ¿sí? Yo recibí este ataque, esta amenaza y me defendí, ¿sí? Fue inmediato y fue proporcional, pero tengo que avisar. Por último, bueno, métodos de reparación. Dentro del artículo 29 tenemos la obligación de continuar cumpliendo y del artículo 30 dejar de incumplir o no repetir el incumplimiento, y el artículo 31 tenemos reparación, que es restitución, indemnización o satisfacción. Con esto terminamos lo que es la primera parte de Derecho Internacional Público y voy a ir subiendo los videos más específicos de fuentes y de tratados. Cualquier cosa, igual, si tienen preguntas y puedo responderlas, no hay ningún problema. Y bueno, cuando esta semana termine de cerrar todos los temas en el resumen de la que es la segunda parte de Derecho Internacional Público, voy a subir el video con la segunda parte, el resumen de toda la segunda parte. Tengan en cuenta que es un resumen para todo lo que entra o lo que entró por lo menos en el primer examen de Derecho Internacional Público, y luego voy a subir lo que entró para el segundo examen. Así que es completo. Lo único que falta agregar a este resumen es lo de los tratados y fuentes, que lo voy a estar subiendo después, así que no deberían tener mayores problemas para rendir una materia habiendo visto estos contenidos. Así que, para rendir esta materia viendo estos contenidos, porque no es muchos los temas que pueden llegar a agregarse en otra cátedra quizás. Así que bueno, espero que les sirva como siempre y pueden dejarme en comentarios qué otra materia les gustaría que resuma. Que tengan una excelente cursada.